El fin de los tiempos. ¿Cómo te suena esa frase? Muchas veces, al escucharla, algo dentro de nosotros se estremece, nos invade una sensación de incertidumbre, miedo e incluso ansiedad. Hay algo profundamente humano en el temor al futuro, en la necesidad de entender lo que está por venir, de querer prepararnos para lo desconocido. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué nos dice la Biblia acerca del Apocalipsis? ¿Es realmente un momento de terror, como lo pintan las películas y las historias populares, o hay algo más profundo y transformador en todo esto? El Apocalipsis es un tema que no solo aborda el final de los tiempos, sino que invita a un despertar espiritual. A veces vivimos nuestras vidas como si fuéramos meros pasajeros de un destino incierto, pero Dios nos llama a mirar más allá del miedo. Nos invita a descubrir la verdad detrás del Apocalipsis, un llamado a revisar nuestra relación con Él, a examinar la fidelidad de nuestro corazón y a preparar nuestras vidas para lo que está por venir. El Apocalipsis no solo habla de catástrofes, sino de esperanza, de un nuevo comienzo. Es fácil perderse en los titulares del día a día, especialmente cuando los conflictos como la guerra en Israel nos recuerdan la fragilidad de nuestra humanidad. Pero en medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, enfrentar la angustia que nos provoca el futuro? No con miedo, sino con fe, no con desesperación, sino con la confianza de que, incluso en medio de las pruebas, Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre el Apocalipsis, no solo como un evento futuro, sino como una experiencia de transformación interior. Es el tiempo de parar y preguntarnos, ¿cómo podemos estar preparados espiritualmente para este despertar que está a la vuelta de la esquina? La respuesta, queridos amigos, no es más que una vida de fe auténtica, de confianza en un Dios que sabe lo que hace. Si este tema toca tu corazón, si te resuena en tu interior, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo serás parte de una comunidad que busca respuestas profundas a las preguntas existenciales, sino que también ayudarás a que más personas encuentren este mensaje de esperanza. Si te gustaría ver más contenido como este, no olvides darle like y compartirlo, porque al hacerlo nos ayudas a seguir adelante en esta misión de iluminar corazones con la verdad de Cristo. Gracias por ser parte de esta jornada. Vamos a seguir profundizando juntos en este tema tan crucial. El mundo está lleno de incertidumbre, de momentos en los que el futuro parece incierto y la angustia nos golpea con fuerza. Vivimos en una era donde las noticias nos bombardean constantemente con tragedias, conflictos y promesas rotas. Y cuando miramos alrededor, es fácil sentirnos perdidos, como si estuviéramos viviendo al borde de algo grande y desconocido. El Apocalipsis parece ser un tema que solo nos provoca miedo, pero al igual que todos los grandes temas espirituales, hay una lección más profunda que aprender. Hoy quiero que reflexionemos sobre el miedo al desconocido, ese temor que en muchas ocasiones nos paraliza y nos hace dudar de nuestra fe. Todos hemos experimentado momentos en los que sentimos que no tenemos control sobre lo que nos depara el futuro. Las guerras, los conflictos, las calamidades, parece que todo está cayendo a nuestro alrededor. Y en medio de este caos, muchos se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo prepararme? ¿Será este el fin? En ese momento de angustia, el cristiano se enfrenta a una decisión: seguir el camino del miedo o abrazar el camino de la fe. No debemos olvidar que el Apocalipsis no es solo un evento a futuro, sino una llamada a una vida diferente hoy, en el presente. La Biblia nos dice, en las palabras de Jesús, que no debemos temer, sino confiar en Él. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este versículo
aunque conocido, tiene una profundidad tremenda. Nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, la victoria ya está ganada en Cristo. Él es el Señor de la historia, y todo lo que vivimos tiene un propósito en su plan divino. Cada guerra, cada conflicto, cada momento de sufrimiento en la vida humana es una invitación a mirar a Cristo y confiar en su soberanía. El miedo que experimentamos no es el fin, sino una oportunidad de dejar que nuestra fe se fortalezca, de permitir que nuestra relación con Dios se profundice. El sufrimiento es una puerta abierta para encontrar consuelo en Él, para comprender que, incluso en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Él no nos deja solos. No estás solo en tu dolor. El Apocalipsis nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito. La guerra en Israel, como los conflictos en cualquier parte del mundo, son una manifestación del sufrimiento humano, pero también son un recordatorio de que Dios está trabajando en medio de todo esto. No es el fin, es el inicio de una transformación profunda en los corazones de los que le siguen. Es en medio de este sufrimiento donde somos llamados a crecer, no con una fe que se detiene ante el miedo, sino con una fe que avanza, que confía, que sabe que el final de la historia no es la derrota, sino la victoria de Cristo sobre el mal y la oscuridad del mundo. Si este mensaje te está tocando el corazón y deseas seguir explorando estas verdades profundas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo serás parte de una comunidad que busca la verdad, sino que también estarás ayudando a que más personas encuentren luz en medio de la oscuridad. Al compartir este video, ayudas a difundir la esperanza de que el fin no es el fin, sino el principio de algo mucho más grande. Con esto, hemos comenzado a profundizar en el sentido del sufrimiento y la respuesta cristiana ante los tiempos difíciles. Ahora, vayamos más a fondo en lo que la Biblia nos enseña acerca del Apocalipsis. Es fácil dejarse llevar por las interpretaciones sensacionalistas y apocalípticas que abundan en los medios, en la cultura popular e incluso en algunos círculos religiosos. Sin embargo, la verdad que la Biblia nos presenta sobre el Apocalipsis es mucho más profunda y transformadora de lo que comúnmente se nos dice. No es un simple relato de destrucción y caos, sino una llamada a la reflexión espiritual, a vivir con propósito y expectativa de lo que realmente importa. El Apocalipsis, según el libro que lleva su nombre, es una revelación. No se trata de una revelación del fin en sí mismo, sino de la manifestación del plan divino de redención, de la victoria final sobre el mal y el pecado. Este libro, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, no tiene como propósito asustar a los creyentes, sino mostrarles que, aunque el mundo experimentará tribulación y sufrimiento, al final la victoria será de Dios. Es un recordatorio constante de que la historia está bajo su control soberano. La visión apocalíptica no nos invita a temer el futuro, sino a vivir preparados. Nos llama a vivir en vigilancia, en constante disposición para el regreso de Cristo. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Es una invitación a vivir con la esperanza de la gloria futura, pero con los pies firmemente plantados en la tierra, sirviendo a Dios y a los demás en el presente. No es un mapa detallado de eventos futuros, sino un llamado a vivir con la expectativa del reino de Dios, como nos enseñó John Stott. Al igual que los discípulos de Jesús, que vivieron con la expectativa de su retorno, nosotros estamos llamados a mantener esa misma fe vigilante, sabiendo que no importa cómo el mundo se desenvuelva, lo que importa es que, al final, todo estará bajo el reinado de Cristo. Así que, cuando miramos al Apocalipsis,
No lo hagamos con miedo ni ansiedad, sino con confianza. No lo leamos como una carta de desesperanza, sino como una carta de esperanza. No lo veamos como un final trágico, sino como el comienzo de una nueva creación, la restauración de todas las cosas en Cristo. Y si este enfoque sobre el Apocalipsis te está llevando a una mayor comprensión de la fe y el propósito que Dios tiene para ti, quiero invitarte nuevamente a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te sumerges más en esta profunda reflexión, sino que nos ayudas a seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. Dale like al video si estás recibiendo consuelo y claridad. Y comparte este mensaje con otros, porque hay muchos que necesitan saber que el Apocalipsis no es el fin, sino el principio de una historia redentora. Israel, la Tierra Santa, el corazón del conflicto en muchas ocasiones, ha sido durante miles de años el centro de atención del mundo. A lo largo de la historia, esta nación ha sido escenario de persecuciones, batallas, promesas cumplidas y pruebas divinas. Pero más allá de lo que podemos ver en las noticias, Israel juega un papel mucho más profundo y simbólico en las profecías bíblicas, que nos invitan a mirar el cumplimiento de la palabra de Dios con una perspectiva más amplia. La historia de Israel no es solo una historia terrenal, es una historia espiritual. En las Escrituras, Israel es el pueblo elegido por Dios, y su historia es, en cierto sentido, un reflejo del pueblo de Dios en toda la humanidad. A través de Israel, Dios revela su propósito divino para el mundo. Las profecías del Antiguo Testamento nos hablan de la venida del Mesías, de la restauración final y de la paz que solo puede venir a través de él. Israel entonces no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo del pacto de Dios con la humanidad y de la esperanza de redención que se extiende a todos los pueblos. Hoy en día, cuando vemos los conflictos que continúan sacudiendo esta nación, no debemos verlos únicamente desde una perspectiva política o social. Como cristianos, debemos mirar más allá y preguntarnos, ¿qué nos está enseñando Dios a través de estos conflictos? La Biblia nos habla de que en los últimos tiempos Israel será un centro de eventos significativos, y aunque no podemos predecir el futuro exacto, sí sabemos que todas las profecías relacionadas con Israel apuntan hacia el cumplimiento de su reino. Es importante recordar que la guerra en Israel o en cualquier parte del mundo no debe ser interpretada como la confirmación inmediata de que el fin de los tiempos ha llegado. Muchas veces caemos en la trampa de interpretar cada conflicto, cada crisis, como el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Pero debemos ser sabios y discernir, como nos enseña la Escritura, para no caer en la desesperación ni en interpretaciones extremas. En lugar de temer lo que ocurre en Israel, debemos ver estas situaciones como un recordatorio de que, aunque el mundo está marcado por el sufrimiento y el caos, el plan divino sigue su curso. Dios no está ausente. Él está presente en cada momento, guiando y preparando el corazón de su pueblo para lo que está por venir. No es el fin, sino una llamada a la preparación espiritual, a mantener nuestros ojos y corazones firmemente enfocados en Cristo. Si esta reflexión sobre Israel y su papel en las profecías te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad de fe. Al suscribirte, no solo estarás apoyando este canal, sino que también formarás parte de un grupo que busca comprender y vivir las Escrituras de manera profunda. Si encuentras consuelo y claridad en este mensaje, no dudes en darle like y compartirlo, porque hay muchos que necesitan saber que, aunque el mundo esté convulsionado, el propósito de Dios está en marcha. En los últimos años hemos sido testigos de una creciente tensión en diversas partes del mundo, especialmente en el Medio Oriente,
y más específicamente en Israel. Estos eventos nos recuerdan que la guerra, el conflicto y la violencia son realidades de nuestra existencia humana. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos recordar. No debemos apresurarnos a interpretar cada guerra o crisis como el cumplimiento inmediato de las profecías apocalípticas. Muchos se han dejado llevar por la emoción del momento, pensando que la guerra o los desastres actuales son señales inequívocas de que el fin de los tiempos está cerca. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió contra esta forma de pensar en los evangelios, cuando nos habló de no dejarnos engañar por falsos profetas o señales falsas. En Mateo 24, 6, 8, Jesús dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores». Este pasaje es fundamental para entender cómo debemos abordar los eventos actuales en relación con el Apocalipsis. Jesús no nos llama a interpretar cada guerra o crisis como una señal inminente del fin, sino a reconocer que tales eventos son parte del sufrimiento humano que ha existido desde los tiempos de Adán. Los conflictos, las tragedias y las dificultades siempre han sido una realidad, y aunque estos eventos son dolorosos, no son necesariamente señales definitivas de que el final esté cerca. Es esencial que como cristianos no caigamos en la trampa de la especulación. La Biblia nos llama a vivir con esperanza y vigilancia, no con temor y ansiedad. La vigilancia no se trata de estar obsesionados con el futuro, sino de vivir de tal manera que cada día estemos preparados para el regreso de Cristo. La verdadera sabiduría radica en reconocer que los tiempos son inciertos, pero nuestra fe debe permanecer firme sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El error de interpretar los conflictos mundiales como señales del fin inminente puede conducir a una visión distorsionada de la Escritura y del propósito divino. Debemos estar atentos a los signos, sí, pero siempre a través del filtro de la fe y la esperanza cristiana. El Apocalipsis no es solo un mapa del futuro, sino una invitación a vivir de manera fiel y confiada en el presente. La llamada de Cristo es clara. Vivamos hoy en preparación, con corazones abiertos a su regreso, sin preocuparnos en exceso por las fechas o los detalles del futuro. Si este mensaje te ha ayudado a encontrar una perspectiva más equilibrada y serena sobre los tiempos en los que vivimos, quiero invitarte nuevamente a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás recibiendo más contenido que te ayudará a mantener tu corazón enfocado en la esperanza, la fe y la paz que Cristo nos ofrece. Además, compartir este mensaje con otros es una forma de difundir una comprensión sana y verdadera del Apocalipsis. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo interpretar correctamente los signos de los tiempos, sigamos adelante para explorar lo que la guerra y el sufrimiento humano nos enseñan sobre el sufrimiento redentor, la teología del sufrimiento y cómo podemos encontrar consuelo en medio del dolor. La guerra, el dolor, el sufrimiento humano son realidades que marcan profundamente nuestra existencia. Vemos estas tragedias a nuestro alrededor y muchas veces nos enfrentamos a la difícil pregunta: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? En medio de los conflictos en Israel, en otros lugares del mundo y en nuestras vidas personales, puede parecer que la oscuridad y el dolor reinan. Sin embargo, es precisamente en medio de estas sombras donde se revela el amor redentor de Dios y donde se nos invita a comprender el sufrimiento desde una perspectiva cristiana. San Juan Pablo II, en su encíclica Salvifici Doloris, nos enseñó que el sufrimiento no es algo que Dios cause, pero sí es algo que Él redime.
La dolorosa realidad de la guerra y la persecución no se puede minimizar ni ignorar. Son parte de la condición humana caída, pero Dios nos invita a mirar el sufrimiento con ojos de esperanza. A través de Cristo, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino una vía de transformación. El sufrimiento tiene un poder purificador y redentor, como se revela en la cruz de Cristo, que sufrió y murió para redimir al mundo. En medio de los conflictos, como los que ocurren en Israel, podemos ver que el sufrimiento no está aislado ni es inútil. Cada guerra, cada ataque, cada vida perdida refleja la gran lucha entre el bien y el mal, una lucha que, en el contexto cristiano, se resuelve en la cruz. La guerra exterior es solo un reflejo de la batalla interna de cada ser humano. Las guerras en el mundo son una metáfora de las luchas espirituales que cada uno de nosotros enfrenta a diario. Luchas contra el pecado, la tentación, el egoísmo y la indiferencia. El dolor, aunque no es algo que deseemos, nos lleva a un encuentro profundo con Dios, porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de Él. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está invitándonos a acercarnos a Él con humildad y confianza. Dios quiere que entendamos que aunque el sufrimiento no es algo que Él busque, Él lo utiliza para purificar nuestros corazones y transformarnos en la imagen de Cristo. La guerra en Israel y otros conflictos alrededor del mundo deben ser vistos también como una llamada a la conversión personal y colectiva. Dios nos llama a ser agentes de paz, a llevar su luz en medio de la oscuridad. Pero también nos llama a experimentar el sufrimiento de una manera redentora, entendiendo que a través del dolor podemos compartir de alguna manera en el sufrimiento de Cristo, quien también sufrió por nosotros para darnos la salvación. Este es un concepto difícil de comprender, pero es la base de la teología del sufrimiento cristiano. El dolor, cuando se ofrece a Dios, se convierte en algo sagrado. No solo buscamos consuelo en medio del dolor, sino que somos llamados a vivir ese dolor de manera que podamos traer consuelo a otros, de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ahora entiendes que el sufrimiento no es en vano, quiero invitarte a seguir profundizando en este tema. Suscribirte al canal y compartir este video es una manera de ayudar a que más personas descubran esta profunda verdad cristiana, que a través del dolor Dios puede hacer algo hermoso. Tu apoyo es invaluable para que podamos seguir compartiendo estas enseñanzas de esperanza y redención. Habiendo reflexionado sobre el sufrimiento redentor, pasemos ahora a examinar cómo los conflictos externos reflejan las luchas espirituales internas que todos enfrentamos. ¿Cómo podemos entender las guerras externas como un reflejo de nuestra propia guerra interna contra el mal? Vamos a profundizar en este tema tan fundamental. Es fascinante cómo la realidad externa de los conflictos en el mundo puede reflejar la lucha interna que cada cristiano experimenta en su vida diaria. Las guerras externas no son solo fenómenos físicos, sino también metáforas poderosas de las batallas espirituales que libramos dentro de nosotros. En la historia de la humanidad, los conflictos han sido constantes, guerras entre naciones, divisiones entre pueblos y, lo más íntimo, las luchas internas que nos desgarran por dentro. La Biblia nos enseña que cada cristiano está llamado a luchar una guerra espiritual, una batalla contra las fuerzas del mal que habitan en nuestro corazón, el egoísmo, el orgullo, la ira, el miedo. San Pablo lo expresó claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que libramos no es contra otras personas,
sino contra esas fuerzas invisibles que buscan apartarnos de Dios, apartarnos de la paz y el amor que Él nos ofrece. Cada conflicto en el mundo, como la guerra en Israel o las tensiones en otras naciones, puede servirnos como un recordatorio de que en cada ser humano existe una lucha interna entre el bien y el mal. La batalla externa es solo un reflejo de la guerra interna que todos libramos, cada uno en su corazón. Y así como en los conflictos mundiales hay frentes, estrategias y victorias temporales, en nuestra vida espiritual también enfrentamos diferentes luchas, cada día, contra las tentaciones que buscan apoderarse de nuestra paz interior. La guerra espiritual que enfrentamos tiene que ver con la lucha por mantener nuestra fe firme, por resistir a las tentaciones que nos alejan de Dios. Cada vez que sentimos ira, desesperación o tristeza, estamos enfrentando una batalla en la que necesitamos la fuerza de Dios, y en esta guerra no estamos solos. Dios, a través de su Espíritu Santo, es nuestro comandante, y Él nos equipa con las armas necesarias: la oración, la meditación en la palabra de Dios, la comunidad de creyentes y el amor incondicional de Cristo. La metáfora del ejército de Dios es clara en las Escrituras. En 2 Corintios 10:4, Pablo nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son los pensamientos y actitudes que nos separan de Dios, como el orgullo, la avaricia, la impaciencia. Nuestra lucha no es con armas físicas, sino con la verdad de la palabra de Dios que destruye las mentiras del enemigo y nos trae paz. El conflicto externo puede hacer que nos sintamos frágiles, inseguros e impotentes. Pero es en esos momentos donde podemos recordar que, en nuestra guerra interna, la victoria está asegurada a través de Cristo. Él ha vencido al mundo, y nosotros, al mantenernos firmes en Él, también somos llamados a ser más que vencedores. Romanos 8:37. Este entendimiento de la guerra espiritual nos invita a no rendirnos en medio de nuestras luchas internas. Al igual que un soldado en el campo de batalla necesita perseverar y mantenerse alerta, nosotros también debemos permanecer vigilantes en nuestra vida espiritual, sabiendo que la lucha no es en vano. Cada victoria espiritual, por pequeña que sea, es un paso más hacia la paz que Dios promete a aquellos que siguen su voluntad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver tus luchas internas desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás creciendo en tu fe y compartiendo esta sabiduría con otros que también están buscando respuestas en medio de su batalla espiritual. Si te ha edificado este contenido, no dudes en darle like y compartirlo. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esperanza en medio de sus luchas. Ahora que hemos visto cómo las batallas externas reflejan nuestras luchas internas, exploremos cómo el verdadero Apocalipsis no solo se trata de la destrucción externa, sino de una transformación profunda del corazón humano. A menudo pensamos en el Apocalipsis como un evento que ocurre en el futuro, un cataclismo que destruye el mundo tal como lo conocemos. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero Apocalipsis ya está ocurriendo dentro de nosotros, en el corazón de cada creyente? El Apocalipsis no es solo una catástrofe global, es también una transformación interna, una renovación espiritual que comienza en el momento en que nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. Cuando hablamos del fin de los tiempos, hablamos de algo mucho más grande que el fin del mundo físico. Hablamos de la restauración de todo lo creado a través de Cristo, quien vino a transformar no solo la creación, sino también el corazón humano. La verdadera guerra no se libra en los campos de batalla del mundo exterior, sino en el interior de nuestra alma. La lucha por la fe,
por la esperanza y por el amor verdadero, es el verdadero apocalipsis que nos lleva a la salvación. Esta transformación interna es algo que se puede ver a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel nos habla de un tiempo en que Dios, al restaurar a su pueblo, les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Ezequiel 36:26, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esta promesa de renovación no es solo para Israel, sino para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. El verdadero apocalipsis comienza con este cambio de corazón. Es en el interior de cada cristiano donde ocurre la batalla más importante, la batalla por un corazón transformado por el amor de Dios. La cruz de Cristo, que simboliza la derrota del mal y el pecado, es el punto culminante de esa transformación. Jesús no solo vino para salvar al mundo del caos exterior, sino para salvarnos de nuestro propio egoísmo, de nuestra inclinación al pecado, de nuestra incapacidad para vivir en armonía con Dios y con los demás. Este cambio interno se refleja en la historia de Jonás, quien fue enviado a predicar a Nínive. La ciudad de Nínive, conocida por su maldad, experimentó un apocalipsis interno cuando, al escuchar el mensaje de Jonás, se arrepintieron y cambiaron sus corazones. En lugar de la destrucción que se había anunciado, hubo una renovación. La verdadera transformación no ocurrió en la ciudad física, sino en los corazones de sus habitantes. El arrepentimiento de Nínive muestra que el Apocalipsis no siempre se trata de la destrucción, sino de la renovación de los corazones humanos, de la restauración del alma. Cada uno de nosotros está llamado a experimentar este apocalipsis interno, a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, purificándonos y renovándonos día a día. Este es el verdadero fin de los tiempos, el momento en que, al rendirnos a Dios, nuestras vidas son completamente transformadas, no por un cataclismo exterior, sino por una renovación interior que nos prepara para la eternidad. Al mirar los conflictos y los sufrimientos del mundo, no debemos perder de vista esta verdad. El Apocalipsis comienza en nosotros, en nuestra relación personal con Cristo. Es en ese espacio íntimo donde el Señor nos purifica, nos limpia y nos prepara para la vida eterna. La verdadera victoria no es la que vemos en las noticias, ni la que se obtiene a través de la lucha externa, sino la que se logra en el corazón humano cuando nos entregamos completamente a la gracia de Dios. Si esta visión del Apocalipsis te ha dado una nueva comprensión de lo que realmente significa vivir con Cristo, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, serás parte de una comunidad que busca vivir este apocalipsis interior, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con otros que necesiten escuchar que la verdadera esperanza no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Al darle like y compartir este video, ayudas a que más personas encuentren el camino hacia la verdadera transformación. Cuando pensamos en el Apocalipsis, muchos lo ven como el fin, un tiempo de caos, sufrimiento y destrucción. Pero para el cristiano, el Apocalipsis no es solo el final de algo, es también el comienzo de algo nuevo. El fin de los tiempos es, en realidad, el principio de la restauración completa de la creación, un momento en el que todo será renovado a través de Cristo. El verdadero Apocalipsis no es solo un evento catastrófico, sino una revelación gloriosa de la victoria final de Dios sobre el mal y el pecado. La esperanza cristiana, entonces, no se basa en la idea de un mundo destruido, sino en la certeza de que, a través de Cristo, todo será restaurado. En Apocalipsis 21:1-4,
encontramos una visión clara de este futuro lleno de esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos da una visión clara de lo que está por venir: la restauración completa, el fin del sufrimiento y la manifestación de la presencia de Dios de manera definitiva. El Apocalipsis, entonces, es una llamada a vivir con la esperanza de que, aunque el mundo experimente sufrimiento y tribulación, al final habrá una nueva creación, una creación restaurada, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni tristeza. La victoria final será de Cristo y, por lo tanto, de todos los que le siguen. Esta es la esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades. No estamos llamados a temer el Apocalipsis, sino a verlo como el cumplimiento de la promesa de Dios de que Él hará nuevas todas las cosas. La verdadera esperanza cristiana no es una esperanza pasiva que espera que el futuro sea mejor simplemente porque sí, sino una esperanza activa que nos impulsa a vivir de manera fiel y obediente, sabiendo que todo lo que hacemos en este mundo tiene un propósito eterno. Santo Agustín, en su obra La ciudad de Dios, nos habla de cómo el Apocalipsis es la transición de un mundo imperfecto a una nueva creación en Cristo. Para Agustín, la ciudad de Dios es nuestra verdadera patria, un lugar donde viviremos en plena comunión con Dios, sin el sufrimiento ni el mal que conocemos en este mundo. Es en esta ciudad donde finalmente veremos a Dios cara a cara, donde nuestras lágrimas serán enjugadas y donde la paz reinará eternamente. Por eso, incluso en medio del sufrimiento y los conflictos, como los que vemos en el mundo hoy, el cristiano está llamado a mantener su mirada fija en esta esperanza. El Apocalipsis no es el fin del mundo, sino la consumación del plan divino, el momento en el que Dios finalmente establecerá su reino de paz y justicia. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir con esa esperanza, preparándonos para la venida de Cristo, sabiendo que aunque las pruebas sean muchas, la victoria ya está asegurada. Si este mensaje te ha dado una nueva perspectiva sobre el Apocalipsis, sobre cómo podemos vivir con esperanza y confianza en medio de los tiempos difíciles, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo estarás apoyando este contenido, sino que te unirás a una comunidad que busca vivir esta esperanza activa, preparándose para la restauración que Cristo traerá. Si este video ha tocado tu corazón, dale like y compártelo con aquellos que también necesitan recordar que más allá de las dificultades de este mundo, tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. A medida que reflexionamos sobre el Apocalipsis y el futuro que nos aguarda, es fácil quedar atrapados en la magnitud de lo que está por venir. Podemos empezar a centrarnos tanto en el futuro, en los eventos que se avecinan, que olvidamos lo que realmente importa en el presente, nuestra vida espiritual cotidiana. El Apocalipsis nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza, sí, pero también nos recuerda que el fin de los tiempos comienza en el corazón de cada uno de nosotros. La verdadera preparación no es solo para el regreso de Cristo, sino para vivir fielmente con Él cada día. La vida espiritual no se trata solo de esperar pasivamente el fin, sino de vivir activamente en relación con Dios en el aquí y el ahora. Cada momento que vivimos tiene el potencial de ser una preparación para ese encuentro final con Él.
La Biblia nos enseña que la fidelidad en lo cotidiano es fundamental. En Lucas 16:10, Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo mucho. Esta enseñanza es clave para entender nuestra vida cristiana. La santidad no se alcanza solo en los grandes momentos o en las situaciones extraordinarias, sino en lo que hacemos en lo ordinario, en cada acción, en cada palabra, en cada decisión que tomamos cada día. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en este momento? ¿Estamos realmente viviendo como si cada día fuera una preparación para el regreso de Cristo? La verdadera preparación espiritual no se mide solo por cuánto sabemos acerca del futuro o de las profecías bíblicas, sino por cómo estamos viviendo en este momento presente. La oración diaria, la lectura de la palabra, el amor y el servicio a los demás son los cimientos que nos preparan para cualquier adversidad, para cualquier señal de los tiempos, para cualquier tribulación que podamos enfrentar. No debemos esperar hasta que llegue el gran evento para empezar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La vida cristiana es un llamado a vivir con fidelidad, paz y esperanza en todos los momentos. El Apocalipsis no debe ser algo que temamos o que nos lleve a vivir con ansiedad por lo que vendrá. En cambio, debe ser una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe hoy. La vida espiritual diaria es una preparación constante, un vivir en constante expectativa, pero con la certeza de que nuestra relación con Dios es lo que realmente importa. Cristo viene pronto, pero lo que Él realmente desea es que estemos preparados en nuestro corazón, que vivamos con un corazón recto, lleno de su amor, y que cada día, al levantarnos, decidamos vivir para Él. El Apocalipsis, entonces, no es solo un llamado a prepararnos para un evento futuro, es un recordatorio de que el fin de los tiempos comienza en nuestra vida diaria, en nuestra respuesta a la gracia de Dios hoy. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para vivir como verdaderos hijos de Dios, para ser una luz en medio de la oscuridad. Si este mensaje te ha inspirado a reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida espiritual, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás tomando un paso más en tu caminar con Cristo, profundizando en la fe y preparándote para su regreso. Dale like si sientes que esta reflexión ha tocado tu corazón y compártela con otros, para que más personas puedan ser edificadas y fortalecidas en su vida espiritual diaria. Ahora que hemos explorado cómo debemos vivir nuestra vida espiritual cotidiana en preparación para el regreso de Cristo, es tiempo de reflexionar sobre la promesa de la victoria final y cómo esa victoria nos da fuerzas para vivir con esperanza y fe en los tiempos presentes. En medio de la incertidumbre, las luchas internas y las tribulaciones externas, hay algo que debe mantenernos firmes: la promesa de la victoria final. No importa lo que el futuro nos depare, sabemos que al final Cristo vence. Esa victoria no es solo un futuro lejano, es una realidad presente que debemos aferrarnos con esperanza. La victoria final de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte es la razón por la que no tenemos que temer lo que está por venir. Aunque los tiempos sean difíciles y las señales del fin puedan parecer aterradoras, recordemos que la victoria ya está asegurada. El Apocalipsis nos muestra que, aunque el mal parece ganar en momentos de oscuridad, el plan de Dios es irreversible. Él ya ha ganado la batalla a través de la cruz y la resurrección. En Apocalipsis 19, 11, 16 vemos la gloriosa victoria de Cristo, quien regresa como Rey y Juez. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este pasaje nos recuerda que al final no es el caos ni el sufrimiento lo que prevalecerá,
sino la justicia y la victoria de Cristo. Esta victoria no es solo para el futuro, sino también para el presente. A medida que enfrentamos nuestras luchas diarias, tanto internas como externas, debemos recordar que Cristo ha vencido. Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte, y esa victoria nos da la fuerza para perseverar, para mantenernos firmes en la fe, sabiendo que lo que experimentamos ahora es temporal y que al final todo será restaurado. La promesa de la victoria final también nos da la paz que necesitamos para vivir en medio de la tribulación. Cuando miramos el Apocalipsis, no debemos verlo como una historia de desesperanza, sino como un recordatorio de que Dios tiene el control. Él está obrando en medio de las circunstancias, y aunque no entendemos todo lo que sucede, podemos confiar en que su voluntad se cumplirá. Al final, la justicia de Dios prevalecerá, y todo mal será derrotado. Por eso, incluso cuando los tiempos sean oscuros, debemos recordar que el Apocalipsis es un mensaje de esperanza, no de desesperación. La victoria final de Cristo es nuestra victoria. El sufrimiento que enfrentamos no es el final de la historia. La historia culmina con la restauración de todas las cosas. Cuando Dios hace nuevas todas las cosas, y Él habitará con su pueblo para siempre. En ese día ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Viviremos en la paz eterna con Dios, y esa es la esperanza que nos sostiene. Si este mensaje de esperanza te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar sobre la victoria de Cristo en tu vida. Suscríbete al canal para seguir explorando la verdad del Evangelio y cómo podemos vivir con fe y esperanza en medio de los desafíos. Dale like y comparte este video con aquellos que necesiten recordar que la victoria final ya está asegurada en Cristo. Al hacerlo, ayudas a difundir un mensaje de esperanza en tiempos de incertidumbre. Ahora que hemos hablado de la victoria final de Cristo, quiero que reflexionemos sobre el papel fundamental de la fe en nuestra vida cotidiana y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza, viviendo con el gozo de saber que a través de Cristo somos más que vencedores. La victoria final de Cristo es nuestra mayor esperanza, pero también es nuestra mayor motivación para vivir con una fe firme en el presente. A menudo, las pruebas y tribulaciones de la vida nos pueden hacer sentir desanimados, como si todo estuviera fuera de nuestro control. Pero cuando recordamos que la victoria ya está asegurada en Cristo, nuestras vidas pueden ser transformadas. Esa fe firme en el triunfo definitivo de Cristo no es solo una esperanza pasiva, es una fe activa, una que nos llama a vivir con propósito y valentía en cada momento. La Biblia nos dice en Hebreos 12:1-2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta imagen de correr la carrera de la vida con los ojos fijos en Jesús nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles y los desafíos sean grandes, nuestra fe debe estar firmemente anclada en la certeza de que Cristo ha ganado la victoria. Él es el principio y el fin, el que nos sostiene y nos guía a través de cada prueba. El mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, significa recordar constantemente su sacrificio y su resurrección. Significa vivir con la conciencia de que, aunque podamos enfrentar tribulaciones y momentos de sufrimiento, todo eso es temporal. El sufrimiento no define nuestra historia es definida por la victoria de Cristo, que ha derrotado al mal y al pecado por nosotros. Esa certeza debe ser el motor de nuestra vida diaria, dándonos la fuerza para perseverar en la fe. Cada día, al enfrentar nuestros propios desafíos,
ya sea en nuestras relaciones, en nuestra vida laboral o en nuestras luchas internas, debemos recordar que estamos llamados a mantener nuestra fe firme en Cristo. Sabemos que no estamos luchando solos. Él nos da su espíritu para fortalecer nuestra fe y guiarnos en el camino. Y aunque el mundo esté lleno de incertidumbre y sufrimiento, podemos descansar en la promesa de que Dios está con nosotros, que su victoria es nuestra victoria y que al final todo será restaurado. Este llamado a una fe firme no se trata de una fe sin dudas ni desafíos. Todos pasamos por momentos de debilidad, de incertidumbre y de lucha, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe puede crecer, cuando aprendemos a depender más de Dios y a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. La fe firme no significa tener todas las respuestas, sino confiar plenamente en aquel que tiene el control de todo. Si esta reflexión sobre una fe firme te ha tocado el corazón, quiero invitarte a mantener ese enfoque en Cristo cada día. Suscríbete al canal para seguir creciendo en esta fe que no se tambalea, una fe que está firmemente plantada en la roca de Cristo. Dale like al video si sientes que este mensaje te ha dado esperanza y fortaleza, y compártelo con aquellos que también necesitan recordar que, en Cristo, somos más que vencedores. Al hacerlo, te conviertes en parte de una comunidad que camina en la esperanza de su victoria final. Al considerar la victoria final de Cristo y la fe firme que debemos tener en el presente, surge una pregunta crucial. ¿Cómo debemos vivir cada día en la espera de ese regreso glorioso? La respuesta está en vivir con un propósito renovado, sabiendo que cada día es una oportunidad para ser testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Como cristianos, nuestra vida no es solo una preparación para el futuro, sino también un testimonio de lo que Dios está haciendo ahora en nosotros y a través de nosotros. El Apocalipsis, en su mensaje de victoria, no solo nos llama a esperar el futuro con esperanza, sino también a vivir en el presente como testigos de esa victoria. Jesús mismo nos dio este mandato en Mateo 28, 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta misión no es algo opcional, sino el llamado fundamental de cada cristiano, ser testigos de la victoria de Cristo, llevando su mensaje de esperanza, salvación y transformación a un mundo que tanto lo necesita. Cada día, mientras enfrentamos nuestras propias batallas, somos llamados a vivir como una luz en medio de la oscuridad. No importa cuáles sean las dificultades externas, lo que importa es cómo respondemos a ellas con una fe activa. Una fe que comparte el amor de Dios a través de nuestras acciones, palabras y vida diaria. En medio del sufrimiento podemos ser testigos de su paz. En medio de la incertidumbre podemos ser testigos de su esperanza. En medio de la división podemos ser testigos de su unidad. Si esta reflexión sobre cómo vivir con propósito te ha inspirado a ser un testigo más activo de la victoria de Cristo, te invito a suscribirte al canal y continuar con nosotros en este viaje de crecimiento espiritual. Al suscribirte, no solo estarás profundizando en tu caminar con Dios, sino que también ayudarás a que más personas encuentren aliento y fuerza en su palabra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale like y compártelo, porque más que nunca el mundo necesita saber que, aunque las tribulaciones son reales, la victoria en Cristo ya está asegurada. Al concluir este viaje de reflexión sobre el Apocalipsis y lo que realmente significa para nuestra vida espiritual, quiero dejarte con una verdad fundamental.
El Apocalipsis no es solo un evento futuro de destrucción, sino un recordatorio constante de que en Cristo todo será restaurado. La victoria final es nuestra y debemos vivir con esa esperanza activa cada día. El Apocalipsis nos llama a estar preparados, pero no con miedo, sino con una fe que sabe que, aunque enfrentemos dificultades, el fin de la historia ya ha sido escrito. Cristo ha vencido. Vivimos en tiempos inciertos, pero nuestra esperanza no está puesta en lo que ocurre a nuestro alrededor, sino en el Salvador que ya ha vencido al mundo. Como cristianos, estamos llamados a vivir con propósito, a ser testigos de esa victoria en un mundo que tanto necesita la luz de Cristo. La victoria final no es solo una promesa para el futuro, es la fuerza que nos impulsa hoy, en cada desafío que enfrentamos, para vivir con fe, esperanza y amor. Te invito a reflexionar profundamente sobre tu propio caminar con Cristo. ¿Estás viviendo con la expectativa de su regreso? ¿Estás compartiendo su esperanza con aquellos que te rodean? Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para seguir creciendo en tu fe. Comparte este video con otros que también necesiten recordar que la victoria de Cristo está asegurada y que, a través de él, somos más que vencedores. Al hacerlo, estarás participando en la misión de llevar esta esperanza a un mundo que la necesita desesperadamente.